Bueno amigos, pues vamos a empezar el video aquí echándole gasolina a la camioneta, porque vamos a probar varias cosas. Ahorita voy a hacer mi primer viaje largo. Vamos a Las Vegas, ahorita estamos en Yuma, Arizona. Son aproximadamente 300 millas a Las Vegas de aquí. Vamos a ver si esta camioneta también hace lo que hizo la otra camioneta Platinum 2017, que fue y vino a Las Vegas con un solo tanque. Se supone que esta camioneta gasta menos gasolina, pero también el tanque es un poco más chico. La otra camioneta era de 36 galones, este es de 30. Pero se supone que esta camioneta te da más millas por galón o más kilómetros por litro. Entonces ahorita vamos a llenarla full. Miren, ahí ya se llenó, la traía casi llena. Le estamos echando de la Supreme. Yo todo el tiempo me gusta echarle de la Supreme a esta camioneta, que el motor es EcoBoost porque trabaja mejor. Entonces ahorita aquí agarró nada más 10 galones. Vamos a llenarla bien llenadita. Vamos a echar otro poquito, que vuelva a botar. Ahí está, o sea, se botó. Le echamos hasta que volvió a botar y listo, ahí la vamos a dejar. Miren, agarró 11 galones, fueron $46. Ahorita aquí la gasolina está bien carísima aquí, y pues en California está más cara, y creo que en Nevada está más cara todavía. Entonces aquí son a $4.14. Pues vamos a ver qué onda, amigos. También vamos a probar algunos modos de manejo. Vamos a ver si la camioneta logra el reto de ir y regresar con un solo tanque. ¡Vámonos! Bueno amigos, aquí tenemos el tanque lleno. Me está marcando 470 millas para vacío, pero eso cambia siempre cuando manejas el vehículo. Como lo he estado manejando mucho en la ciudad, pues el rendimiento baja. Ahorita que empecemos a ir en la carretera se va a modificar eso. Y lo que voy a hacer ahorita es que vamos a poner el viaje, lo vamos a resetear a 0 para que me marque el rendimiento de este viaje. Vamos a poner aquí, vamos a usar el 2 y lo vamos a resetear. Ahí está todo 0. Muy bien amigos, pues miren, como vamos a hacer un reto de tratar de ir y volver con un solo tanque, vamos a poner la camioneta en modo económico. Le vamos a poner aquí hasta que se ponga el modo eco. Vamos a usar el modo económico a ver si rinde más la gasolina. Pues ahí estamos en modo económico. Se fijan, todo el tablero cambió a verde porque se supone que ya estamos en eco. Ahí está una hojita también que me está marcando que estamos en eco. Vamos a comprar unos hamburgers al Caminium, aquí en el Ya Que Te Vas. Vámonos. Amigos, pues ya venimos aquí, ya avanzamos 40 millas, llevamos apenas 40 millas, pero quiero mostrarles lo que les comenté ahorita. Miren, avanzamos 40 millas y en vez de que disminuyera, pues aumentó. Ahora son 488 millas para que se acabe el tanque, ¿no? O sea, en vez de que bajara las 40 millas que acabamos de avanzar, pues aumentó ahí la distancia que podemos recorrer con el tanque. Miren, ahora 489, o sea, está subiendo porque como venimos en carretera, viene rindiendo más, o sea, me viene dando más kilómetros por litro o más millas por galón. Y ahorita vengo pues en carretera bien a gusto, amigos, porque esta camioneta trae un modo semiautónomo. ¿Qué significa esto? Que se maneja casi solo. Miren, ahí vengo sin manos, la camioneta viene moviendo el volante, mantiene la velocidad, y si yo me acerco a un vehículo o si la camioneta alcanza a un vehículo, lo que va a hacer es que disminuye la velocidad. Tú le puedes poner aquí cuánta distancia quieres que mantenga entre la camioneta y el vehículo de enfrente, y la camioneta, pues cuando ve un vehículo enfrente, llega a la distancia que tú le determinaste, la camioneta reduce la velocidad y mantiene la velocidad del vehículo que va enfrente. Si tú rebasas ese vehículo, le das, agarras el volante y tú lo rebasas, la camioneta va a continuar en la velocidad que tú lo traías. No es completamente autónoma la camioneta. Si despega las manos mucho tiempo del volante, te aparece ahorita va a aparecer, mira, te aparece eso. Entonces te dice, ponga las manos en el volante, y si no lo tomas, se pone rojo. Entonces ya hasta que agarras tu el volante así, entonces ya. Este es un modo semiautónomo porque pues la camioneta no deja que tú sueltes el volante por mucho tiempo, porque quiere que tú vengas aquí pendiente de la carretera. Esta camioneta, nos dijo Ford, que va a tener actualizaciones en el futuro
para que cada vez sea más autónoma. Ahorita es semiautónoma, entonces va a llegar un momento en el que la camioneta se va a manejar sola, como los Tesla. Entonces ahorita estamos en este modo semiautónomo. La verdad es que está muy padre, o sea, se siente bien. Te da un poquito de miedo soltar el volante, que de hecho no lo debes de soltar, pero sí te permite pues hacer una que otra cosita, ¿no? Porque sueltas el volante y se va manejando sola, y luego la camioneta te dice, ya agarra el volante y empieza a pitar. Así que continuemos con el viaje. Vámonos, ahí va la camioneta. Ahí va, dando vuelta. Vámonos. Miren, pues ya llevamos 111 millas del viaje y el tanque marca ahora 507 millas, o sea, subiendo todavía. Y llevamos 2 horas de viaje y hemos recorrido 6.5 millas eléctricas. Hasta ahorita, todo bien. Amigos, vengo viendo que el modo semiautónomo de la camioneta como que falla un poquito en los vados. A ver aquí, a ver qué hace. Mira. ¿Vieron cómo se movió? Eso fue lo que hizo hace rato, que hace así, como que detecta como que hay una curva, porque la cámara va mirando la línea de la carretera que no está continua, pues entonces como que se saca de onda porque no detecta que es un vado, sino lo detecta como una ligera curvita. Aquí en estas partes de aquí, así normal, así en la curva, así miren cómo da la vuelta, muy bien. Pero aquí ya se salió. ¿Vieron cómo se salió de la línea? O sea, no está así como al bien machine. O sea, tienen que cuidarla porque todavía le falta ajustar esas cositas. O sea, no es confiable 100% la semiautonomía que tiene ahorita la camioneta. Ya nos faltan como unos 70, 80 millas para llegar a Las Vegas. Y mi esposa dice, oye, vienes bien despacio, písale la pata. ¿Cuál despacio? Le digo, mira cuánto vengo. 85 millas. Lo que pasa es que no se siente en esta camioneta. No se oye. No hace ruido. Pero venimos volando. Muy a gusto se maneja esta camioneta. Tan a gusto que parece que no vienes tan recio. Ya se nos hizo de noche, señores. Ya casi llegamos a Las Vegas. Miren, aquí traigo arribita de medio tanque. Viene, o sea, parece que vamos a cumplir el reto. Estamos a 30 millas de llegar a nuestro destino. Todavía traemos aquí 366 millas de autonomía. Y si sigue así, vamos a poder hacer el reto de volver de donde partimos con un tanque. Bueno amigos, pues ya estamos aquí a 2 millas del hotel, ya llegamos. Aquí está el resultado, 20.9 millas por galón. Y miren, tenemos más de medio tanque, 354 millas nos quedan libres. Así que al parecer tenemos chance de regresar con un tanque, señores. ¿Lo vamos a lograr? Yo creo que sí, pero si quieren saber, pues quédense a ver el regreso. Por lo pronto ya llegamos a Las Vegas. Buenos días amigos, ya venimos de regreso. Venimos saliendo aquí de Las Vegas. Aquí está el desiertito en la madrugadita, bien rico. A mí me gusta manejar de madrugada. Miren qué bonito se ve la carretera así. Y este paisaje siempre me ha gustado mucho. Y bueno amigos, pues miren, aquí ya vengo de regreso. Y me vengo temiendo pues que no vamos a poder lograr el reto amigos, porque le metí muchas millas allá en Las Vegas. Me gasté mucha gasolina ahí en Las Vegas porque estuvimos yendo a varias partes de compras y varias cosas que anduvimos moviéndonos. Y pues miren, 359 millas
es lo que ya le he metido a la camioneta. Y lo bueno que traemos todavía buenas millas por galón, traemos 19.7 y me está marcando aquí que tengo pues ya menos de medio tanque. Ya saben que cuando manejas un rato en ciudad, el rendimiento, la autonomía disminuye. Ahorita tenemos una autonomía ahí de 217 millas y obviamente pues esas millas no me alcanzan para llegar a mi destino, porque son aproximadamente 300 millas, que ahorita ya recorrí como unas 40, pero aún así no me alcanza. Así que pues vamos a darle un poquito más para adelante, a ver qué pasa con la autonomía, a ver si aumenta un poquito. Pero pues ya estoy viendo que lo más probable es que no vamos a alcanzar a llegar con un solo tanque. Vamos a tener que echar gasolina ahí más adelantito. Así que pues quédense para ver qué onda, a ver hasta dónde llega el pickup, a ver cuántas millas me da. Vámonos, se acabó el cotorreo. Y bueno amigos, pues aquí vamos a dar el siguiente reporte. Y tenemos un dato curioso amigos, tenemos un dato curioso. Miren, fíjense lo que está pasando ahorita. Aquí tenemos la autonomía que dice 153 millas de autonomía. Es lo que nos daría el tanque de gasolina, o sea, es la gasolina que nos queda en el tanque, ¿no? Y miren lo que falta para llegar al destino. 152 millas. O sea, esto quiere decir que llegaríamos exactamente. Pero pues como venimos apenas a la mitad, puede ser que me vaya dando más millas de autonomía. Así que si llego a completar 10 millas más de autonomía en el tanque que las que me faltan para llegar al destino, sí le vamos a dar. Nos vamos a arriesgar y le vamos a dar así, sin echar gasolina. Así que se está poniendo emocionante el reto. Si nos quedamos tirados, pues va a estar más emocionante, ¿verdad? Pero creo que lo vamos a lograr. ¡Vámonos! Estamos en Parker ahorita, ya estamos a menos de la mitad del viaje y al parecer lo vamos a lograr amigos. Me voy a arriesgar, me está marcando ahí que me está dando como 8 millas extras de las que ocupo llegar, así que vamos a arriesgarnos a ver qué pasa. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Ok amigos, ya estamos en la última etapa del viaje, ya no hay vuelta atrás. Acabo de dejar la última gasolinera y ya no la aventamos, nos aventamos así a ver qué onda. Espero no vaya a haber una subida que no recuerde, porque ahí se nos va a ir toda la gasolina y no vamos a llegar. Porque miren, ya tenemos aquí 89 millas de autonomía, es lo último que nos queda en el tanque. Y faltan 82 millas para llegar a nuestro destino. Miren nomás amigos lo que me tocó aquí. Un colonón. A ver si no me afecta esto en la economía. Hijo de su madre. Vean, todavía me faltan como unas 30 millas para llegar. Y hay este problema aquí de tráfico. Están arreglando alguna parte. Están arreglando la carretera. Y pues aquí estamos parados en el tráfico. Y bueno amigos, pues lo logramos. Aquí está la primera gasolinera de Yuma. Ya llegamos aquí. Miren, aquí tenemos el resultado final del viaje. Completamos 600 millas con un solo tanque. Y todavía nos sobraron 44 millas más. Así que reto superado amigos. Ahí está el resultado final. Nada más les voy a poner aquí en kilómetros para que se den una idea en kilómetros cuánto es. Ahí está, miren, recorrimos 967.3 kilómetros y nos dio un rendimiento de 8.9 kilómetros por litro, casi 9 kilómetros por litro. Una camioneta así grande, señores, de 4 puertas, un camionetón. Realmente sorprendido. Esto quiere decir que me hubiera completado 1000 kilómetros el tanque. Impresionante, amigos. Muy bien, vamos a echarle gasolina, vamos a llenar el tanque. Bueno, ya estamos echando aquí gasolina porque vamos a checar aquí cuántos galones en realidad se gastó en el viaje. Con cuántos galones me dio las 600 millas del viaje. La verdad es que sí estoy impresionado porque el veredicto final es que sí ahorra más gasolina que la versión anterior de la Lobo Platinum. Podríamos decir que era una respuesta obvia
pero no hay como hacer la prueba en tiempo real, en el mundo real, y comprobar que realmente sea lo que nos está diciendo el fabricante, ¿no? Que la camioneta pues es más eficiente por traer un motor eléctrico, y pues vimos que es verdad. Esta camioneta me está dando 3 millas más por galón, 3,5 millas más por galón, que en un tanque completo pues se nota la diferencia. Pues miren, parece que exactamente 30 galones. Vamos a ver si le caben. Vamos a picarle un poquito más a ver si le entran los 30 galones. Ahí está, ya hay nomás. Ahí está, miren. Exactamente 30 galones. Eso quiere decir que esta camioneta es poquito más de 30 galones, porque pues todavía me quedaban 44 millas. Ahí está, 30 galones, $124. Ahora vamos a checar la autonomía. Mira nomás, a la madre. Ahorita me está dando 1196 kilómetros de autonomía con el tanque lleno. Impresionante, amigos. Esto quiere decir que si yo sigo en carretera, así como vengo ahorita, me estaría dando 1196 kilómetros la camioneta. Es un montón, señores. Pues ahí está, señores, la prueba del mundo real de esta camioneta híbrida. Eso es lo que nos está dando. Realmente estoy sorprendido, estoy contento, porque sí, pues es una camioneta muy eficiente, a pesar de que es una camioneta tan grande. Espero les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, pásenlo a su compadre, a su comadre, a todo el mundo, porque entre más compartan este video, pues me ayudan a decirle a YouTube que es un video bueno, para que la gente lo vea y pues tiene más alcance el video. Sale, amigos, pues próximamente más videos de esta camioneta. Vamos a estar haciendo varias pruebas, varios videos. Me faltan muchas cosas que enseñarles de esta camioneta, y si no se quieren perder los videos, pues ya saben, suscríbanse a mi canal y ahí nos vamos a estar guachando.